Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Leal y hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso una entrevista con un invitado de lujo que además tengo el honor de que repite, Pedro Insúa. Bienvenido al canal de nuevo. Hola, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí de nuevo contigo, Álvaro. Es un placer siempre. Encantado de tenerte. Voy a hacer una breve introducción, como la otra vez, por si alguien no conoce a Pedro. Pedro es profesor de filosofía, escritor y además participa en diversos medios de comunicación. Su obra literaria está compuesta actualmente por Guerra y Paz en el Quijote, El antiarabismo de Cervantes, Hermes católico ante los bicentenarios de la nación hispanoamericana, 1492, España contra sus fantasmas, del que ya hablamos bastante en el otro vídeo, y El orbe a sus pies, que es para el que lo he citado actualmente, ¿no? Este libro, editorial Ariel. Pero antes me gustaría comentar algunos temas de actualidad contigo, antes de empezar, Pedro. El primero es que, bueno, eres profesor y una breve valoración de cómo ha sido esta vuelta a la normalidad escolar o no tan normalidad y cómo la has vivido incluso tú personalmente, si estás dando clases y demás. Bueno, pues yo estoy confinado de momento porque mi hija dio positivo, entonces pues estoy confinado en Madrid. Y entonces, bueno, yo así para hablar más en abstracto, desde el punto de vista eh, pues operativo o como diríamos, pues eso, cómo se fue incorporando la gente a la escuela, digamos, a los colegios y demás, fue muy improvisadamente. Depende también de la zona, depende de las partes, ¿no? Depende del lugar. Y entonces la logística fue muy improvisada o muy precipitada. No sé si improvisada, porque es verdad que claro, ante una epidemia tú tampoco puedes prever demasiado según cómo vayan las cosas. Entonces, aquí se plantearon unos cuantos escenarios, 4 escenarios, y entonces finalmente, pero a falta de una semana por ahí de empezar las clases, pues se digamos, puso en el disparadero pues uno de estos escenarios y entonces pues tuvieron que pues diseñarse todo y desarrollarse todo en función de ese escenario. Y claro, los colegios, desde el punto de vista logístico, pues les era muy complicado, ¿no? Colegios, institutos, todas las instituciones educativas. Y entonces, pues, bueno, expuestos un poco al vaivén de cierta improvisación también dentro no tanto de la administración, o puedes, bueno, la administración por supuesto también, porque no sabe muy bien con qué mecanismos cuenta, con qué estructuras, digamos, desde el punto de vista logístico, cuenta como para que esa orden que dieras se pudieran desarrollar. Entonces, y en cada sitio, pues de una manera diferente, etcétera, ¿no? Eso en Madrid. Pues ya, cada comunidad, como aquí estamos con un sistema que efectivamente no tiene en cuenta el punto de vista nacional y entonces pues como cada autonomía tiene traspasadas las competencias, se supone que eso no se sabe muy bien qué significa tampoco ya a estas alturas, pues actúa en función de esas competencias y del ámbito en el que se supone actúan esas competencias, pero hasta el punto que, claro, Madrid, claro, la jerarquía urbana española no atiende a las autonomías, por ejemplo. O sea, las autonomías no respetan la propia jerarquía urbana española. Que esto es una cosa muy curiosa. Y claro, uno ve el mapa de cómo se desarrolló el rebrote, que empezó en Nérida, por lo visto, y después se llegó a Zaragoza y después llegó a Madrid, claro, porque Madrid y Zaragoza están muy conectadas. Y curiosamente no fue hacia Barcelona, desde Lérida, fue hacia Madrid. Y entonces, claro, pues esa estructura, digamos, de jerarquía urbana que conecta unas ciudades con otras, de tal manera que desborda completamente el ámbito administrativo autonómico, porque Madrid y Zaragoza están mucho más cerca que Madrid y, qué sé yo, y Ávila. Bueno, Ávila a lo mejor no, pero que Madrid y Cuenca, por ejemplo, están mucho más cerca, porque hay pues es una comunicación desde el punto de vista del desplazamiento de gente, etcétera, movilidad de personas y de mercancías y de cosas claro, que eso no se tiene en cuenta en absoluto. Es decir, los análisis que se suelen hacer respecto de la acción del virus en la población es de una población estática, como si la población no estuviera moviéndose constantemente. Pero esto incluso a nivel geopolítico, ya a nivel geográfico. Es decir, yo insistí mucho respecto cuando surgió la pandemia y tal y cual en la idea de que un virus se mueve con la población.
Y entonces, vamos, se dice, bueno, es que España, 47 millones de españoles, pues claro, la proporción pues afectó mucho más, pero es que España en febrero del año 2019, es decir, un año antes, pero porque había estadísticas, había 4 millones de personas más, aparte de los españoles, que son los turistas. Claro, eso no tiene Grecia, no tiene 4 millones más metidos, no tiene metidos y concentrados y moviéndose, que es que la población turista está moviendo. Entonces, este tipo de cosas, la población turista no está metida en una casa como está el resto de la población. La población general, pues, hombre, la población flotante en las grandes ciudades, pues sí, se mueve todos los días, pero en otras ciudades, pues la población está más o menos quieta. Se mueve al supermercado, se mueve lo que es en el barrio, pero un turista está moviéndose por varias localidades. Entonces, todo esto no se ha tenido en cuenta en absoluto, vamos, en absoluto. Se han hecho análisis, yo creo, sin tener en cuenta uno de los mecanismos más importantes del desplazamiento de un virus, que es que la población está moviéndose. Esto no se ha tenido en cuenta en absoluto, ¿eh? Es llamativo, yo los análisis que he leído, pues no te creas que tenían esto en cuenta demasiado. Entonces, los análisis a nivel, me refiero, después a nivel ya más técnico, imagino que sí, tendría muchas cosas, pero a nivel divulgativo, digamos, lo que se filtró, la prensa, tal, los comentarios, los comentaristas, los opinólogos, los todólogos, todo esto, pues esto no lo tenían en cuenta en absoluto. Bueno, hemos tenido oportunidad de ver a Fernando Simón en Planeta Calleja. Ahora, yo recuerdo que había un profesor mío de la carrera que explicaba cuando Eisenhower fue presidente de Estados Unidos. Dice, esto solo se explica con la Segunda Guerra Mundial, si no a los militares no los conoce nadie, ¿no? Entonces Fernando Simón yendo a Planeta Calleja ya es como la espectacularización absoluta de no. la Es política. una falta de pudor absoluto y total, me parece a mí. Ya no el hecho de que, pues claro, ese hombre pues tendrá sus vacaciones, no va a estar todo el día al pie del cañón, porque se agotará, tendrá que descansar, tendrá su régimen como todo el mundo, de vacaciones, de lo que sea. Quiero decir que también a veces se subraya este tipo de cosas como si tuviera que estar ahí como una máquina, porque eso tampoco sería nada bueno, que estuviera el mismo tío todo el rato, 12 horas al día, eso es completamente ridículo. Pero de ahí a eso, pues a lo que estás diciendo tú, pues hombre, es cuestión de pudor. Es muy importante, ¿eh? Muy importante, Sí. ese pudor. Sí. Además, hablando de este tema, decía el otro día Felipe González que me sorprendió, porque es uno de los que más ha defendido siempre el Estado de las autonomías y de hecho de los que más lo trataron de articular de alguna manera, y decía que España era como un reino de taifas de repente, ¿no? Y me llama la atención porque estaba compaginando el libro tuyo del que vamos a hablar luego también con el de Alfonso Guerra, La España en la que creo. Y entonces habla del nacionalismo catalán y demás, y del vasco como si no supiesen lo que eran ya en el 78, ¿no? Como no sabiendo que, o sea, yo siempre digo, ¿no? Que la historia va de tendencias. Hay puntos concretos, pero lo importante es la tendencia, y que si tú pides autonomía, mañana es nación y pasado pides independencia. O sea, ese es sentido común, ¿no? Además, el que viene después tuya siempre tiene que pedir un poquito más. Entonces, vamos a recoger eso y vamos a hablar de la actualidad, ¿no? El indulto a los del proceso, la inhabilitación de Quintorra, que luego la ha recurrido. Yo que sé que tú eres uno de los intelectuales que más caña le das al independentismo catalán, seguro que la gente quiere saber tu opinión sobre la situación actual. Sí, yo respecto a Felipe González, lo que comentábamos al principio y tal, efectivamente parece que no fuera consigo la cosa, con ellos la cosa, siendo presidente desde el año 82 hasta el año 96, ¿no? En el que se desarrolló ampliamente todo ese Estado autonómico. Desde el año 82 fue el máximo desarrollo. Y por supuesto, con CIU antes pactando con CIU, hicieron de Puyol un hombre de Estado y esa imagen, ¿no?, que proyectar el Partido Socialista, sobre todo. Da la impresión, pero tanto en los partidarios, digamos, como los que rivalizan, que Zapatero empezó todo. Se dice, no, con Zapatero empezó todo. ¿Qué coño con Zapatero? Zapatero cristalizó, si acaso, se consagró, si quieren, con esa posición completamente de pelele que tenía Zapatero en líneas generales, ¿no? General. Quiero decir que le pasaban los conceptos por al lado y no pillaba uno, ¿no? Y entonces, pues sí, pero que Zapatero no empezó nada, pues Zapatero se consagró, si acaso sí, prometió aquello a Maragall del Estatuto de Cataluña y tal, o sea, pudo haber impulsado, reimpulsado, pero digamos, el embrión, bueno, no el embrión, el bicho ya no está en fase embrionaria, el monstruo, porque es un auténtico monstruo, el Estado autonómico, es el monstruo este, yo lo comparé una vez con
con el dibujo que hace Copérnico en De Revolutionibus Orbis Caelestum, en la revolución de los orbes celestes, la obra de Copérnico, del año 1543, pues compara el mundo tolemaico con un monstruo, porque está todo lleno de excéntricas, de puntos excepcionales, ¿no? Se supone para salvar lo que es el círculo como estructura que explica el movimiento de los cuerpos celestes, pero está todo lleno de excepciones. Los secuentes, las excéntricas, pues esto es igual. Se supone que para salvar el Estado, el Estado implica una homogenización, está todo lleno de excéntricas, aquí todo lleno de puntos excéntricos. Entonces está Barcelona, entonces Bilbao, tal, no sé qué, está todo ecuantes y excéntricas. Es un monstruo auténtico. A ver si viene un Copérnico en plan Robespierre y arrasa con todo esto. Es horroroso. Bueno, y el último... Sí. El heliocentrismo necesitamos en términos políticos. Sí, yo creo además que es cuestión de la juventud, ¿no? De la sobrevaloración que hay de la juventud en la política, que tenemos unos líderes que yo creo que es bastante lamentable, ¿no? Yo creo que hay personas, por ejemplo, bueno, Pablo Casado, que me parece, Pedro Sánchez, el propio Pablo Iglesias, es decir, creo que hay una sobrevaloración de la juventud que, por ejemplo, Pedro Sánchez yo creo que ganó porque era joven, simplemente, ¿no? Frente a Sí, la imagen está tan importante, claro, en redes sociales intelectual. Pues mira, el único que es mayor que yo, que, bueno, tampoco que yo sea muy joven, pero bueno, tampoco soy muy mayor, ¿no? Y el único que es mayor que yo es Pedro Sánchez, un año mayor que yo. Ah, Pedro Sánchez, pensaba que Abascal era mayor. No, Abascal es 2 años menor que yo. Y el único que es mayor que yo de los líderes que hay y tal es Pedro Sánchez, o sea, que tiene un año más que yo, es del 72, es o sea, el más mayor de todos tiene 49 años. Claro, efectivamente son muy jóvenes, ¿no? O 48 años, perdón. Entonces, sí, hay una sobreestimación, digamos, pero bueno, en cualquier caso, es genérico ese componente, es decir, porque hay gente mayor, vemos gente más mayor, como el propio Zapatero, por ejemplo, que casi mejor que no toque más el asunto, ¿no? O depende, Herrero de mí, popes, grandes popes, figurones de la política española, que mejor que se hayan retirado, ¿sabes? O sea, bueno, que decía Lenin, ¿no? 70 años de estupidez no justifican la vida de un hombre, 20 tampoco. Esto también a veces 20 tampoco lo justifican, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es un elemento sociológicamente sí es importante, sobre todo por el análisis de cómo funcionan los mecanismos del voto y tal, ¿no? Es decir, pues eso, lo que tú dices, pues Sánchez es guapo, no sé qué, ese tipo de mecanismos funcionan. La imagen es muy importante, ¿no? Porque la gente, yo escuchaba cuando en el año 82, 83, que era yo un niño, escuchaba decir a señoras y tal que votaban a Felipe González porque era más guapo. Y después también, y a Suárez también, porque era guapo. O sea, era el motivo, la razón. Y con eso tienes que contar, naturalmente, ¿no? Entonces, hablar bien, como si lo que si dijera no importase. Lo importante es hablar bien. Y dices, no, es que habla muy bien y tal, no, habla muy pausado, con mucha tranquilidad, no sé qué, con mucha claridad, pero dice gilipolleces. Entonces, quiero decir que se evacúan los contenidos políticos, ¿no? En función de una serie de rasgos genéricos, completamente genéricos, que vacían totalmente el contenido político, lo que es el discurso, y esos son los mecanismos que funcionan, ¿no? Psicológicas, sociológicamente, pues terminan funcionando ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando ya no, pues el sectarismo directamente, la derecha, la izquierda, no soy de izquierdas y a tomar por saco, pero define eso un poco mínimamente, por lo menos, ¿qué quieres decir con que eres de izquierdas? Bueno, a determinada gente le basta con decir eso, ¿no? Y decir que el otro es facha y se acabó. Entonces, este tipo de mecanismos con los que hay que contar, yo tampoco me he caído un guindo, ¿no? Pues tienes que contar con ellos, pero por lo menos ponerlos en cuestión, tratar de pelearse con ellos, ¿no? Un poquito. Entonces, pues bueno, Quim Torra, por ejemplo, que me hablabas antes, pues es mayor que todos estos. Y sin embargo, pues ya ves tú. Bueno, continuamos la conversación. Estábamos hablando del tema de Cataluña, sobre todo, de Quim Torra, el indulto y demás. Y también hemos hablado de la juventud y la inexperiencia, ¿no?, de los líderes políticos actuales en esa sociedad de la imagen en la que vivimos. Y tenía uno de los puntos, que teniendo en cuenta que era una persona muy activa en redes sociales, sobre todo yo creo que
en Twitter, aunque ahora también tienes un nuevo Instagram que animo a la gente a que te siga. Soy Decía Alfonso, muy sí, poco experimentado en Instagram, no tengo ni idea, pongo pero lo cosas que intento. no sé ni manejarlo bien, pero bueno. La verdad es que detectándose en Instagram es puro narcisismo el tema del Instagram, pero bueno. Después de la imagen prima sobre, porque en Twitter y en Facebook es lo escrito prima sobre la imagen totalmente, ¿no? Es decir, ahí, bueno, la imagen se apoya y tal, pero Instagram es pura imagen ya, o sea, no, lo escrito apenas tiene tanto importancia. Vamos, depende cómo lo manejes todo, ¿no? Pero es que en Instagram está un poco diseñado para eso, ¿no? Pero bueno. Es muy de imagen. Te decía que había una frase que a mí me hace mucha gracia de Alfonso Guerra, que decía en los años 80 de que prefería 3 minutos en televisión que 30.000 militantes, ¿no? Y luego también le escuché a Monedero decir una cosa, siempre con la grandilocuencia que se da Monedero a sí mismo, que es que antes los revolucionarios iban al monte y ahora los revolucionarios iban a la tele, ¿no? Me imagino que entendiéndose él como revolucionario. ¿Cuál es la importancia que le ves tú a las redes sociales, teniendo en cuenta eso, como he dicho antes, que contra el tema del independentismo catalán, pues eres una de las personas más reconocidas prácticamente en España? Todo el mundo que quiere ir a buscar argumentos, te Bueno, busca en Twitter, te busca en YouTube, hay fragmentos tuyos por ahí. ¿Cuál crees que es la importancia? bueno, es una exageración eso, pero bueno, te lo agradezco. Eh, Pues Twitter, vamos, las redes sociales es el ágora, es el foro, pero a lo bestia, claro, pero a lo bestia. Entonces, claro, la propagación que tiene es impresionante. Entonces, pues claro que hay 3 segundos, ahora mismo ya menos que en la televisión, pero la televisión, claro, no había esa interacción que hay con Internet, ¿no? Internet ha transformado un poco más. La televisión sigue siendo muy importante. Pero ahora mismo las redes sociales, Internet, sobre todo las redes sociales a través de Internet y los móviles, están, yo creo, cambiando completamente el panorama en ese sentido, a nivel de la digamos, participación política, ¿no? Vamos a decirlo así. Y entonces, ahora mismo, pues eso, un vídeo de YouTube de 15 segundos puede hundir a una personalidad política, la puede hundir perfectamente, ¿no? Entonces, y puede elevar totalmente pues, a una persona con un discurso más o menos brillante en YouTube, la puede elevar, lo hemos visto, sí que varias personas por ahí que con 2 vídeos o 3, bueno, la propia Ayuso en parte fue por un discurso, o sea, está ahí después de que le cayó la boca en televisión una vez, pues a una periodista, no me acuerdo cuál ahora, de La Sexta. Salió en La Sexta, le cayó la boca y eso catapultó a Ayuso hasta, claro, ser presidente de la Comunidad de Madrid y ahora se encuentra, yo creo, con muchos problemas porque no tiene experiencia, pero se le ve que su discurso es muy endeble, ella al sostenerlo parece que se está cayendo, que se va a precipitar en cualquier momento, ¿no? De lo que está diciendo, es decir, está como precipitándose, como cayéndose. Entonces, eso yo creo que es falta pues, bueno, de experiencia, ¿no? Ahí o lo que fuera. No sé si a lo mejor la experiencia podría tener, pero da la impresión de lez, ¿no? En su discurso. Y entonces, al margen ya de la acertado o no de su gobierno y tal, ¿no? O gobierno, de su administración, porque no, gobierno nada. Quien gobierna Madrid es Pedro Sánchez, que esto se nos olvida muchas veces. Que el Estado autonómico es una pantomima, digamos, lo de la autonomía no es cierto, no tiene su propia norma cada autonomía, está bajo una ley del Estado en general, ¿no? Los estatutos son leyes orgánicas del Estado de España. Entonces, pues efectivamente yo creo que las redes sociales ahora mismo pues son, digamos que el alcance que tienen es muy grande, ¿no? Y Probablemente yo entonces, creo que es más claro de una construcción de un liderazgo desde YouTube y las esta noche, vamos. exacto, sí, no, la posibilidad de llegar en 3 segundos pues a una multitud enorme, ¿no? Pues es verdad que con la televisión ocurría, pero no había esa capacidad, digamos, de interactuar, de propagarlo, de que los personas que están oyendo ese mensaje puedan a su vez participar y propagarlo ellos a su vez, y eso tiene un alcance mayor, yo creo. Entonces, eh, vamos, eso es muy, muy importante, ¿no? En las redes sociales en este sentido.
Y después los móviles, por ejemplo, el hecho de que cualquiera tiene un móvil en la mano, pues pongamos por caso el ejemplo de la policía, ¿no? Las actuaciones policiales. En los años 70, los famosos grises, en las manifestaciones, digamos, acciones de protesta, etcétera, la subversión, digámoslo así, la insumisión, como queramos llamarle, desobediencia, etcétera, todas las acciones que iban contra el Estado franquista, tuvieron 100 y pico víctimas mortales de enfrentamiento de la gente contra la policía, la gente, los manifestantes, lo que fuera, ¿no? Esos movimientos de protestas y demás, 100 y pico muertos. 100 y pico muertos. En Vitoria, en una jornada famosa de Vitoria y tal, hubo como 7, 8, no me acuerdo cuántos, pero bastantes muertos en una sola jornada. Hoy en día, en enfrentamientos con la policía, no hay nadie, no hay ni una sola víctima mortal. Lo máximo que ocurrió, famoso en el año 2011, en el 14M, en el 15M, fue que a una chica en Barcelona pues, le saltó un ojo, una bola de... Entonces, fue lo máximo que ocurrió. ¿Por qué? Pues yo creo que porque todo el mundo tiene un móvil, digamos, y registra perfectamente lo que está sucediendo. Entonces la policía tiene que actuar de otra manera también. Es decir, distinta de cómo actuaban los grises, probablemente, ¿no? Al margen de que a lo mejor la fuerza también era menor o es menor o lo que sea, ¿no? Pero por ejemplo, yo recuerdo, claro, enseguida se hacía la comparación con la policía, es que son como los grises, no sé qué, la policía franquista, decían los protopodemos, vamos, porque antes de que surgiera Podemos, estamos hablando, ¿no? En el año 2011. Y entonces decían, son los grises, son los grises. Claro, el dicho famoso es correr delante de los grises, porque los grises iban detrás de ti y tú corrías. Pero es que en las manifestaciones se veía que la gente, que la policía cargaba y después volvían al sitio. Eso se podía ver en YouTube, que es que lo veías y volvían al sitio. Cargaba la policía y volvían al sitio. Y después podías ver también imágenes de cómo la policía tenía verdaderos problemas para salir del sitio en el que estaba. No recuerdo unas imágenes de la policía cayendo en cascotes desde todas partes y no salían del sitio. Entonces, digamos, eso hace, el hecho de que todos tengamos una cámara y que podamos en 2 segundos subir un vídeo a internet y que lo vea medio mundo, o el mundo entero, eso pone la situación, digamos, de la acción política y tal en otros, por lo menos desde el punto de vista, digamos, de las estrategias, de la acción, del activismo político, lo sitúa en otro plano diferente de lo que estaba antes. Eso cambia un poco la logística, la estrategia, la táctica, la cambia, es necesariamente, es decir, ya, pues eso, una manifestación. En 1917, bueno, en 1905, la revolución de 1905, pues cuando el zar carga contra la población y dispara a la población civil, pues eso es impensable hoy en día, eso es imposible. Es imposible, ya de aquellas y tal, pero claro, te lo estaban contando al día siguiente un periódico, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, la capacidad de movilización que pudiera tener pues, una manifestación que el zar, en que el poder está disparando contra la población, la reacción es mucho menor de la que tendría ahora esas imágenes proyectadas a los 2 segundos por ahí. Entonces, yo creo que eso son cosas que hay que analizar, vamos, y hay que ver un poquito qué repercusiones tienen y todo esto, ¿no? Que luego también, la sobrevaloración que hay de las redes sociales, ¿no? Es decir, yo creo que todo el mundo está siempre pendiente de lo que pasa en las redes sociales y es imposible que nadie se atreve a ofender a nadie, ¿no? Como están las cosas, sobre todo desde la política. Yo recuerdo una intervención tuya, no sé si era en Intereconomía, que dijiste una cosa que digo, bueno, un político no puede decir en la vida, ¿no? Dijiste, en Cataluña la porra es la democracia y aún el golpe de Estado, ¿no? Y digo, esto Claro. es imposible que nadie se atreviese a decirlo, ¿no? Sí, yo incluso lo escribí después en una columna del Español, ¿no? La porra contra la honra, efectivamente, la porra es la... Pero sí, hay una serie de axiomas o no sé cómo llamarle, pues eso, artículos de fe, digamos, política, que un político, si se quiere dedicar a la vida política, si quiere que le vote la gente, pues no puede decir. Y entonces hay cosas, sobre todo el tema de la democracia, el fundamentalismo democrático, es decir, a poco que pongas en cuestión lo que es la democracia como sistema político,
esta, digamos, propagación tremenda, ¿no?, de la democracia como noción ya en contextos que no tiene ningún sentido, ¿no? Actitud democrática, por ejemplo, ¿qué coño es una actitud democrática? La democracia es un sistema de organización del Estado. Lo sacas de ahí y es pura ideología, siempre, siempre. Entonces, tener una actitud democrática significa tener una actitud amable o comprensiva, pero no democrática. Democrática no tiene ningún sentido, pero aquí abusan de una manera tremenda, ¿no?, de la nación, porque precisamente no pueden ponerla en cuestión en ningún momento. Entonces, toda institución, aunque no tenga un funcionamiento democrático como es el ejército, la educación, ámbitos que no tiene sentido la democracia, porque implica esas instituciones implican una jerarquización necesariamente, pues el profesor se supone es un docente y el alumno es un discente, una persona que necesita de la tutela del profesor para aprender una disciplina que el alumno no sabe y el profesor sí. Eso no lo puedes evacuar, digamos, de la estructura de la escuela. Sin embargo, con esto de la democracia y tal, pues quiere ocupar todos los espacios y entonces, pues, en algunas instituciones produce verdaderos quebrantos del propio funcionamiento de la institución, ¿no?, como es la escuela, en parte, porque después se impone la propia docencia, porque se impone la propia disciplina. Si tú quieres enseñar matemáticas, el profesor que sabe matemáticas termina enseñando matemáticas, porque la propia disciplina le exige esa estructura disciplinaria, la propia materia que tiene que impartir, ¿no? Entonces, al final se impone más o menos, pero con el obstáculo de la propia ley. No gracias a la ley, sino a pesar de la ley se impone. Que claro, que es un detalle, que si tuvieras acompañando a la ley sería mucho mejor, lógicamente, ¿no?, que no la tengas como obstáculo, que es lo que sucede en la escuela, ¿no?, que tienes a la propia ley como obstáculo, la propia pedagogía, todo esto es un obstáculo, es una obstaculización. A veces te quita tiempo a tu tiplén como profesor. En lugar de prepararte la materia tuya, estás escuchando bobadas, auténticas gilipolleces, pero bobadas. O sea, es que no tiene otro nombre más que la mera tontería de un pedagogo que se le ocurrió tal cosa, o de un profesor, me da igual, no tengo nada contra los pedagogos, por dar nombre, el César Bona, que tiene un prestigio, que dice auténticas bobadas. Pues, o sea, descubre mediterráneos cada 2 por 3, descubriendo mediterráneos, y se lo vende como si fuera. Y algunos no son mediterráneos, son auténticos, como diría yo, pues eso, obstáculos, porque el Mediterráneo es un mar que está ahí y no obstaculiza nada, pero no, auténticos, digamos, rompe la propia estructura, ¿no?, su propia, mina la propia estructura docente de la escuela, institución. Cuando eso se trata de esas máximas que, por ejemplo, ese señor ofrece, pues se intentan aplicar y lo que hacen es minar la propia escuela. Bueno, entonces, pues eso, la democracia es una máxima de fe que, con que pongas en duda la posibilidad, el mero hecho de pensar, por ejemplo, que existen distintas formas de democracia. Por ejemplo, tú dices en determinados contextos que el franquismo pues se consideraba democracia orgánica y hay que probar que por qué no es una democracia, por qué no lo va a ser, hay que probarlo. Ellos se consideraban democracia orgánica, pues niégaselo, ¿por qué? ¿En función de qué? O sea, hay una idea, la democracia fragiluna famosa de Menéndez Pelayo, ¿no?, que en España hay una democracia a nivel municipal y tal, secular y todo esto, ¿no?, que el franquismo quería incorporarse en su bagaje ideológico, ¿no?, defenderlo como tal democracia. La democracia municipal, el municipio, la familia, el sindicato como estructuras naturales, digamos, al ser humano, y entonces, pues que a partir de ahí todo se estructura en una democracia orgánica del Estado en su integridad. Pues niégaselo. No, es una dictadura. Además, la dictadura, que es una noción que hoy en día está pues completamente cargada también peyorativamente, pero que hay que poner. Por ejemplo, mira, tiene un libro José María Pemán, que es un libro en la que Pemán hace la defensa del partido que creó Alfonso XIII para combatir el nacionalismo catalán, básicamente, que es la Unión Patriótica, ¿no? Es decir, Alfonso XIII fabrica un partido Alfonso XIII, bajo el reinado de Alfonso XIII, pero vamos, Miguel Primo de Rivera fabrica un partido más o menos siguiendo un poco las directrices en parte, del fascismo italiano, pero en parte, el Estado corporativo, en fin, todo este tipo de nociones, pues había que hacer un partido político. Claro, Primo de Rivera, anómalamente, no tenía un partido político.
Mussolini tiene un partido político, ¿no? Entonces, claro, en el 23, Mussolini da el golpe de Estado en el 22, y el rey acepta, el rey Víctor Manuel III, pues Primo de Rivera da el golpe de Estado en el 23, y entonces parece que quiere repetir un poco la misma estructura, ¿no? Se forma la Unión Patriótica y quien da a conocer ese partido es José María Pemán. En un libro se llama La Unión Patriótica, ¿no? Y entonces que está prologado por Miguel Primo de Rivera, yo tengo el libro perfectamente. Y ahí hace una defensa cerrada de la democracia, total y absolutamente, pero cerrada, ¿eh? La democracia, dice Pemán, la democracia es una forma de vida. O sea, parece que lo escribió Zapatero en algunos de los... Entonces, claro, cuando ves eso, dices, pero bueno, pero ¿por qué la democracia, claro, se ha sobreestimado? Es el desquiciamiento que responde muchas veces pues, a intereses de muchos tipos, ¿no? Entonces se producen desquiciamientos de los conceptos ideológicos, como decía Marx, por intereses de parte. Entonces la definición de ideología de Marx yo creo que es perfecta. Es decir, es una deformación, la ideología, de la realidad en función de los intereses de parte. Entonces, con la democracia, pues se ha hecho una ideología en función de los intereses de parte, de gente que pues, vive de esto y tal, y entonces está ahí y tal. Pero claro, pero no hay que creérselo, es decir, pues, o por lo menos hay que discutirlo. Aquí el tema es que no se atreven a discutirlo. Entonces, se ha sobreestimado, por ejemplo, todos los aspectos que decía, bueno, conjuntivos de la política, todo lo que tiene que ver el Estado de Derecho. De tal manera que es otro concepto que se ha sobredimensionado, Estado de Derecho. Entonces, todo lo que no forma parte de todas las instituciones que tienen que ver con el derecho, como es el ejército, tal, pues tienen mala prensa. La policía, el ejército tienen mala prensa. Entonces, claro, la porra, como quien sostiene la sociedad democrática justa y tal y cual, es el derecho, pues la porra queda fuera. Como si la porra no fuera una estructura tan democrática, tan perteneciente a la democracia como la urna. Tantísimo. Por las urnas te imponen cosas, por las urnas se imponen muchas cosas. Las mayorías se imponen a las minorías por las urnas. Entonces, ¿qué es eso que la urna? Además es que después, claro, cuando históricamente ves el tema, me dice, pero vamos a ver, si el primer sufragio universal masculino, año 1848, en Francia, se produce como consecuencia de un golpe de Estado, que es el golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte, que quería prolongar su presidencia de la Segunda República Francesa, y entonces pues hace un referéndum para que, y por primera vez se incorporan todos los varones, y gana el referéndum, y votan el Segundo Imperio Francés. ¿Qué estamos hablando? O sea, quiero decir que con las urnas se dieron golpes de Estado, como es el golpe de Estado de Napoleón III. Entonces, y ya no digamos Hitler, es un ejemplo clasiquísimo. Hombre, las primeras elecciones no las gana con un golpe de Estado, pero la segunda sí. La segunda da un golpe de Estado, además se presenta allí Goering con una daga en la mano planeando unas elecciones, sentado en un banco, en una cátedra, en una silla gótica y no sé qué, o sea, un espectáculo impresionante, y estaba planteando unas elecciones, estaba un golpe de Estado, planteando unas elecciones dando un golpe de Estado, que vamos a votar, y en ese momento que dice vamos a votar, está dando un golpe de Estado, Goering, Hitler y Goebbels, que son los tres que estaban en el ministro, en el gobierno, primer gobierno que monta el general de la Segunda Guerra Mundial, no me sale el nombre, de la Primera Guerra Mundial, bueno, el presidente propiamente dicho, que no era Hitler, ¿cómo se llama? Bueno, da igual. Entonces, en fin, que eso de disociar totalmente la urna de, por ejemplo, del golpe, de dar un golpe de Estado, pues es completamente gratuito. Históricamente, pues unos cuantos casos tenemos ahí. Entonces, y eso de asociar la porra al golpe de Estado, es decir, pues también es completamente gratuito. La porra puede estar, pertenece a una estructura democrática perfectamente. Entonces,
cuando se desquician las cosas por la ideología, pues ocurren estas cosas, que enseguida aparecen los obstáculos lógicos de la realidad, que a poco que pienses un poco fuera de esa ideología, cegado por esa ideología, pues ese sectarismo en el que estamos, en cuanto te zafas un poquito de él, poquito, aquí todos estamos, por supuesto, al acecho de cualquier cosa que digamos, pues estar sometido a cualquier ideología, ¿no? Pero a poco que no seas no estés en el sectarismo más ciego, pues hombre, enseguida ves ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a entrar ya en profundidad, o vamos a intentarlo en el libro, pero sí es verdad, con el tema de la democracia, ya por terminarlo, yo creo que es un marco ganador de eso de los que hablaba siempre Errejón, ¿no? Y yo creo que los años 30 fueron la clave para eso. Algunos hablaban de la democracia de nuevo cuño, que era una democracia soviética, que ya ves tú que democracia, y ahora luego la trajeron en la transición, sobre todo un poquito después, algunos intelectuales de izquierda hablando de la democracia de mayor densidad, ¿no? Que básicamente era lo mismo que te estaba hablando en los años 30. Bueno. Sí, eso yo se lo di a Zapatero, a Monedero por primera vez, lo de la democracia densa y tal. Y dices, bueno, pues muy bien. A la venezolana. La venezolana, sí. Vamos. Pues bueno. No, pero lo mismo, la Venezuela, pues habría que decir por qué no es una democracia, o Cuba o tal, pues sí, claro, hay procedimientos democráticos allí, pero aquí lo importante es tener criterios. Aristóteles, por ejemplo, distingue 5 tipos de democracia. Pues, ¿cuántos tipos de democracia hay? Democracia de partido único, pues existe también. La Unión Soviética tenía una estructura en que pues, había una asamblea legislativa que se votaba, naturalmente. En fin, y había las primeras, había varios partidos incluso, después ya no. Pero que entender la democracia como lo que es simplemente un sistema de elección de una serie de cargos. Luego, cargar ideológicamente, eso lo que está diciendo, cargar ideológicamente ese sistema, pues entonces ya no te vale. Entonces, como cuando lees la Constitución de 1931, que te vale para una parte de España y para otra no. Pues el primer artículo es trabajadores de toda clase. Exacto. Sí, bueno, es una cosa muy indefinida. Trabajadores de todas las clases, claro, no se sabe muy bien lo que es. Si yo que sé, un empresario es un trabajador de una clase o no es un trabajador de una clase. Un llamado intelectual, los trabajadores de la cultura, ¿no? Como decían, eso también es un trabajador de una clase distinta, pues aquello de los trabajadores de todas las clases, tomado un poco de la de Weimar y tal, era un embrollo, pero de cuidado, ¿no? Efectivamente. Entramos en el libro, ¿no? Muy bien. El orbe a sus Magallanes y Elcano cuando la cosmografía española midió el mundo, de Pedro Insúa, editorial Ariel. Este libro, que realmente va de eso, de la circunnavegación del globo, de cómo empezó y cómo no, hay un punto en el que a mí me llama mucho la atención porque desde el principio tú haces especial hincapié. Además creo que, aparte de ser un libro de historia, yo entiendo que es un libro de historia, es muy filosófico, tiene bastante claro el objetivo del que tú quieres hablar. Y tú hablas continuamente y defiendes que la gesta de la circunnavegación es exclusivamente española. Por lo menos políticamente la autoría es española, mientras que hay gente, ¿no?, que al saber que Magallanes era portugués, pues tratan de hacer ahí una compensación entre Portugal y España, seguramente también tratando de quitarle mérito a España, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Pero ¿por qué hablas de que es exclusivamente española esta gesta? Hombre, porque el objetivo geoestratégico va contra Portugal, precisamente. O sea, es que ya no es que sea española sin más, es que es española contra Portugal. Entonces difícilmente va a ser portuguesa, es contra Portugal, y Portugal puso todos los obstáculos para que no se produjera esa gesta, obviamente, ¿no? Entonces, porque iba contra ella. Es el resultado de poderes diplomáticos, digamos, de la diplomacia, del Tratado de Tordesillas de 1494, pues entre el de Alcasovas y el de Tordesillas, Alcasovas de 1478 y el de Tordesillas de 1494, pues Castilla queda encajonada, digamos, sin posibilidad de movimiento hacia el este. Entonces solo queda una opción, que es ir hacia el oeste. El objetivo, digamos, tras la caída de Constantinopla, sobre todo esto por razones geopolíticas, geoestratégicas, ¿no? Caída de Constantinopla en 1453 deja las cosas pues, muy difíciles para las potencias cristianas porque, claro, pierden la conexión sin pasar por
el turco, con el Oriente, desde el punto de vista comercial, apostólico y demás, pierden esa conexión. No totalmente, pero sí que tienen que pasar por el turco, ¿no? Y entonces, pues quieren ganarla de nuevo, eludiendo al turco. Este es el secreto, digamos, del asunto. O sea, tienen que sortear al turco. Claro, están encajonados, están en una ratonera. El Mediterráneo occidental es una ratonera para las potencias cristianas. Están encerrados y con, además, la pujanza del imperio turco amenazando a Roma, corazón de la cristiandad occidental. Entonces, pues tienen que salir de ahí. Claro, tienen pues un arma importante para salir de ahí, que es las matemáticas, que es la geometría, que es la teoría de la esfera de Eratóstenes, nada menos. Entonces, la consistencia de esa teoría, siglo III antes de Cristo, les permite la posibilidad de que plantear la idea de que yendo hacia el occidente se puede llegar al oriente. Y esa línea pero tienen una dificultad, en este caso tecnológica. Tienen digamos, la matemática, la geometría le brinda la posibilidad geométrica, geográfica de ir por ahí, pero no tienen la tecnología. Eso tienen que ir buscándosela, tienen que ir trabajándosela. Y lo lograrán, claro, las naos, es decir, embarcaciones que no son como las embarcaciones mediterráneas, van a remos, y a remos no se puede uno meter en el océano. Entonces, la nao, la carabela, pues son un sistema de embarcaciones que suficientemente estables para jugar con los vientos, digamos, sin necesidad de remos, impulsarse con los vientos, pero y tienes que evitar pues, que las batidas del mar y del viento pues te hundan la nave también. Entonces, bueno, son suficientemente elásticas como para que eso no se produzca, y entonces pues se engolfan, que llamaban ellos en el océano, ¿no? Se engolfan con esos mecanismos, la brújula y una serie de mecanismos tecnológicos, el cuadrante, etcétera, ¿no? Que permitirán pues guiarse, sobre todo cuando es de noche y nublado. Ahí esa es la dificultad mayor. Si es de noche, pues tienes las estrellas, te puedes guiar, ¿no? Un cielo que se está moviendo, pero que tienes los mecanismos, pues sabes por la experiencia de la astronomía, pues cómo se producen esos movimientos y tal. Claro, la Tierra es esférica, eso a la hora de trazar una línea en una esfera, pues tienen problemas geométricos a la hora de trazarlo. Entonces, establecer los ángulos para mantener una dirección que sepan cuál es. Si te mueves en línea recta, pero en una esfera, pues tienes problemas bajo las batidas del mar y del viento, pues toda esa dificultad la terminan salvando, obviamente, ¿no? Y entonces consiguen hacerlo. Y ese es el asunto. Entonces, consiguen hacerlo. Y al conseguir hacerlo, están en una disposición diplomática mejor. A partir de 1492, pues que llegan a las tierras que no se sabe si es Asia, si no es Asia o lo que sea, ¿no? Se supone que es, después se ve el Mar del Sur, no sé qué, están más o menos con una serie de hipótesis y tal, muy completamente, digamos, en la conjetura, ¿no? Pero sospechan que ya están por allí. Están yéndose hacia el oriente. Y entonces esto, digamos, desde el punto de vista diplomático, gana esa posición, y entonces en 1494, que es cuando se produce el Tratado de Tordesillas, después de las bulas alejandrinas, España, digamos, gana a favor del papado de Alejandro VI, no tenía difícil tampoco porque Alejandro VI es hispano, bueno, es español, es un Borgia, ¿no? Y entonces, pues bueno, favorece a España, Portugal protesta un poco, y entonces se firma el Tratado de Tordesillas. Entonces, unas condiciones y tal, y entonces España tiene la posibilidad de ir hacia el occidente. Ya está, gana esa posibilidad. Y entonces, claro, pues ahí está. Es decir, el objetivo que se plantea Colón en principio es dar la vuelta a eso que al principio eran las Indias, pero que no lo eran, que es un obstáculo, que termina siendo un obstáculo para llegar al oriente, que es América, es un obstáculo para Colón. Pero Colón no consigue dar la vuelta al continente americano.
quien consigue, siguiendo el proyecto colombino, darle la vuelta al continente americano, finalmente, después de muchos intentos, de Ojeda, de muchísimos intentos, muchos, pues es Magallanes. Le da la vuelta con el estrecho de Magallanes y consigue llegar al oriente, pero fallece. Claro, este proyecto de ir por el occidente es totalmente español. Los portugueses ya habían llegado a el objetivo comercial, que eran las Molucas, que eran la especiería. Ya habían llegado por el este. El propio Magallanes y el que le está llamando desde allí, desde las Molucas, se ha posicionado, que es Serrano, ¿no? Serrano, Magallanes, ya habían llegado por el este. Entonces, Portugal no tiene sentido la empresa de Magallanes repetirla por el occidente. El sentido portugués no tendría ningún sentido. Pero si ya estaban, ¿para qué iban a ir por el occidente? Aparte de desafiar. O sea, no tiene ningún sentido. Los portugueses ya habían llegado por el este. Serrano, Abreu y Magallanes ya habían llegado por el este. Entonces, el objetivo nítidamente español es poder llegar por el occidente. Esa es la lógica aplastante. A la lógica aplastante. Precisamente para ganar terreno a los portugueses y que los portugueses no hicieran y deshacieran allí, porque se supone que, claro, que el planeta está dividido en dos semiesferas. Entonces allí está la llamada, desde la expedición de Solís, se le empieza a llamar así, el antimeridiano. Es decir, en Tordesillas se establece el meridiano atlántico, pero no se dice nada, en 1494, del meridiano del otro lado, el llamado antimeridiano, que después va por el Pacífico. El Pacífico no había sido descubierto propiamente en 1494, ¿no? Y entonces ya es la expedición de Solís, poco antes de la de Magallanes, que fallece en el Río de la Plata, Solís, engullido por los aborígenes, pues ahí se empieza a hablar del antimeridiano ya como objetivo, delimitar el antimeridiano para mantener la línea entre portugueses y españoles, a ver por dónde pasa, para que los portugueses no se apropien de cosas que no les pertenecen según el Tratado de Tordesillas. Y entonces, bueno, pues finalmente la expedición se convierte en un éxito, como todos sabemos ya, y solo tiene sentido español. Es que desde el punto de vista portugués no tiene ningún sentido esa expedición. Aparte, después será financiada por España, va a ser porque después habrá 5 expediciones más, hasta la de Legazpi y tal, que ahí ya tendrán una financiación mixta entre privado y público. La de expedición de Magallanes, el 80 y tantos % de la financiación es de la corona. Un 15% es de un, digamos, empresario burgalés, pero el 80 y tantos % es financiación del Estado, digamos, de la corona. Entonces, tenemos un ejemplo de empeño total de España, de la corona española, la expedición de Magallanes. Otra no, a lo mejor la que viene después, lo del Cano y Loaiza y tal, aunque también es una iniciativa, está ligada a la otra y tal, ¿no? Pero ya tiene financiación, ya están los Fúger ahí metidos, por ejemplo, en la de Loaiza al Cano, ya los Fúger financian parte de la expedición, etcétera, ¿no? Pero esta no, esta es que es española por los 4 costados. Lo que pasa es que dentro de la expedición pues iban portugueses, como iban franceses y que iban portugueses mucha más presencia, porque Magallanes era portugués, porque había una experiencia de Portugal muy importante que absorbe, que aprovecha la expedición, etcétera, etcétera, naturalmente. Pero vamos, había griegos y había de todo. Como se me dice que es griega, pues decir que es portugués es peor aún, porque contra Grecia no iba, pero es que en este caso además la expedición va contra Portugal. Que es peor decir, es más real o más verdadero decir que es griega casi que es portuguesa. O italiana, que iba también en italiano que lo contó todo después, ¿no? No sé, Pigafetta. Entonces, pues... El libro este además está escrito de una manera, pero yo creo que también los acontecimientos favorecen mucho. A veces parece una novela, ¿no? Cuando vas viendo los problemas que había tenido Magallanes con la corona portuguesa, que de alguna manera
Como que está justificando lo que luego se va a acercar a la corona española, los problemas que tuvo Magallanes con los propios marineros españoles y la propia corona, que no quería que fuese excesivamente portuguesa la expedición. Bueno, eso, la gente que fue y luego la poca que volvió, ¿no? A mí ha habido un momento que no conocía y que me parece increíble, que es cuando llegan allí, ya por fin pasan por Tierra del Fuego, que además estaba muy bonito contado, que de repente veían allí las hogueras de fuego, por eso le ponen ese nombre, y cuando ya pasan aquella zona y pasan ya de América y se encuentran con unos aborígenes y de repente traen cartas del rey de España y a mí me llama la atención lo fácil que esa gente se adhiere al rey de España, Sí, ¿no? es llamativo, sí. Sin embargo. Sí, sí, bueno, el entusiasmo del rey de Tidore con Castilla, bueno, hasta el punto de que le llama a la propia isla, le llama Castilla, el propio rey de Tidore. O sea, el entusiasmo es tremendo, y era musulmán. O sea, cuando se sube al barco, lo primero que dice es que olía a cerdo y tal, y que tuviera un respeto por él y tal, ¿no? Y que retirase los cerdos y no sé qué. Y sin embargo, se adhiere con un entusiasmo tremendo, ¿no? Claro, los españoles, portugueses, bueno, a empezar no sabían a qué se iban a encontrar, eso naturalmente, ¿no? Y eso que Serrano, como decía antes, apuntaba antes más o menos, a Magallanes está narrando lo que está ocurriendo allí, en Tidore, y no sé por qué se ha puesto esto de repente, no sé qué ha pasado aquí. Vale. ¿Tú me ves bien? ¿Me ves bien y me escuchas? Sí, perfecto. Sí, vale. Pues entonces, Ternate y Tidore son las dos islas principales de las Molucas, ¿no? Y entonces, pues las rivalidades entre ellos, entre los reyezuelos que había allí y tal y cual, pues bueno, el hecho de aparecer en aquella circunstancia, perdona porque me estoy distrayendo un poco por culpa de que no sé qué está haciendo el ordenador ahora aquí. Bueno, entonces es llamativo, efectivamente, probablemente explicándose por razones internas de la rivalidad entre unos y otros. Ese rey, probablemente, claro, aquí estamos jugando con una prueba de hipótesis, porque quería ganarse el favor de los españoles en contra de otros reyezuelos de la zona que se habían ganado el favor de los portugueses y tal, ¿no? Entonces, bueno, digamos, están a la gresca los reyezuelos entre sí a través de las relaciones que entretejen a su vez con españoles y portugueses, ¿no? que son rivales. Entonces, vamos, el entusiasmo del reyezuelo es realmente apoteósico, ¿no? Llamarle a Tidore le llama Castilla. Y entonces, se reconoce totalmente al rey Carlos, al emperador Carlos, reconoce su autoridad y tal. Es una facilidad realmente pasmosa y se pone al servicio totalmente, recoge unos materiales. Es decir, el intercambio comercial es facilísimo, facilísimo. Los beneficios son inmediatos, grandísimos. Es decir, realmente era un negociazo el tema, ¿no? Y como fue, efectivamente, ¿no? Con lo que consiguieron llegar finalmente, llevar hasta España en las bodegas de la Victoria, pues sufragaron todos los gastos de la expedición, sobró dinero, el emperador Carlos pudo también pagar sus deudas obtenidas por los banqueros del norte de Europa, etcétera, etcétera. O sea, fue un negocio redondo. Y eso que solo llegó una, porque la Trinidad estaba llena de clavo y era más grande. Y estaba igualmente rellenita de clavo, pero no llegó. O sea que realmente fue un gran negocio. Eso, sí. Estoy un poquito tal porque no termino de ver. Ahora no te veo yo a ti por culpa de esto. No sé qué está haciendo aquí el ordenador. Bueno, sí, perdona. No, si tú me ves y se ve bien, pues ya está. Pero bien, pero vamos, si necesitas cortado o lo que sea. Ahora, ya te veo. Venga, ya está. No, decía que hay un punto muy interesante que yo siempre que puedo trato de hacer hincapié, porque creo que la gente que tenemos esas nociones tenemos que intentar hacerlo siempre, es con el tema de la colonización y de la presencia española en las tierras conquistadas de lo que luego fueron el imperio, ¿no? Aunque yo tengo más problemas en llamarlas españolas, ¿no? Porque es verdad que América se ascribe a Castilla, ¿no? A España, así como tal, y que los aragoneses pagaron bien poco de este tipo de expediciones. Pero bueno, sea como sea,
la presencia española es muy distinta a la presencia de los portugueses y muy distinta a la que luego va a ser la de los franceses y la de los ingleses, por ejemplo, en África. Y en tu libro, en la página 72, tienes una parte. No te oigo nada. Pedro. Ahora ni te oigo ni te veo. Ahora. Joder. No te oí bien. No sé, algo pasaba aquí, pero bueno, ya, yo creo que ya se ha pasado. Espero. Dime, dime. No te oí la pregunta, página, dijiste página, no sé qué, y ahí ya se fue. Como ya es un de estos para cortar ahora. Vale. Como estaba diciendo, la diferencia entre la presencia colonizadora española con Portugal y también la diferencia con la que luego van a hacer tanto Inglaterra como Francia, ¿no? Entonces, en la página 72 de tu libro, tú hablas y dices que las instrucciones dadas por el rey insisten una y otra vez en el buen trato que hay que dar a los indígenas y que esta es una expedición para contratar y no para desposeerlos y menos por la fuerza. Luego vienen las propias palabras transcritas del mensaje que había mandado el monarca, ¿no? Entonces, la diferencia que hay entre la colonización española y la colonización portuguesa, que es muy evidente, ¿no? Sí, sí, bueno, varias cosas de lo que decías. Aragón, bueno, ya está involucrada toda España. Yo creo que la empresa americana es una empresa no solo castellana. Ya con Colón van varios aragoneses y algunos tendrán papel muy determinante, ¿no? Las instrucciones de la expedición de Magallanes Elcano se firman en Barcelona, que es donde está la corte y es donde el secretario de Felipe II, de Carlos V, firma las instrucciones. Entonces, digamos que ya se ve involucrado absolutamente toda España. Aragón sí, con un papel más restringido, más es Castilla, desde luego, pero no hay que olvidar en cualquier caso que el rey de el rey de Castilla es Fernando, en principio. Isabel, por supuesto, es la reina, pero el rey consorte es Fernando y además en el momento en que muere Isabel, pues claro, Fernando queda prácticamente como el que, sí, Juana y tal, pero Fernando es el que de hecho, las leyes de Burgos, que dan inicio a toda la legislación de Indias, la pone en marcha Fernando el Católico, el rey de Aragón, se supone. Entonces, es una empresa española, ya es muy difícil disociar ahí y deshacer ya la asociación tan fuerte que venía ya desde el siglo XIII. O sea, la articulación Castilla-Aragón, en el siglo XIV aún se consagra aún más con Fernando el de Antequera y tal, pero la nación, digamos, española, actuando ya, digamos, con cierta unísono, de manera más o menos articulada como tal nación, en el siglo XIII habría que situarla. Esto es una tesis que yo estoy manejando ahora y estoy tratando de justificar en un libro próximo y tal, pero bueno. La cuestión es que efectivamente la empresa pues se articula en varias fases, ¿no? Y a la altura de 1519 la legislación de Indias ya está puesta en marcha. Esta empresa, de la de Magallanes Elcano, es una empresa efectivamente para comerciar, no para poblar y colonizar en principio. Tenían que adquirir, digamos, tenían que hacer factorías, tenían que hacer en plan portugués. Es un poco la misión que tienen en plan portugués. Pero claro, las circunstancias van empujando a otros asuntos. Por ejemplo, ¿por qué Magallanes se precipita tanto a la hora de actuar en las Filipinas, ¿no? Es decir, es una actuación muy imprudente, un hombre que era bastante prudente en líneas generales, en muchos aspectos, un soldado propiamente dicho, de formación. De hecho, las discusiones que tiene con el rey de Portugal, que hacen desertar de Portugal y naturalizarse español y ponerse al servicio de España, el Carlos V, tienen que ver con su acción de soldado en África, que no era reconocido por ser un soldado. Magallanes no hay que olvidarlo. Y entonces, cuando va por allí, claro, Magallanes tenía presente
lo siguiente, bueno, la expedición tiene presente que los portugueses ya estaban actuando por allí, lo sabía porque había estado, y además Serrano se lo estaba diciendo por cartas, y había una bula de papal que daba carta blanca a Portugal de actuar por allí siempre que los indígenas fueran infieles. Si fueran cristianos, no podía actuar. Claro, hay que darse cuenta que ya desde la expedición de Solís, como decía antes, querían delimitar bien el terreno de portugueses y españoles en el antimeridiano. Claro, si los portugueses estaban allí avanzando, los españoles no habían llegado, pues los avances de los portugueses había que frenarlos. Entonces, yo entiendo, creo, una tesis que yo he discutido por ahí, bueno, no está completamente aceptada, pero yo creo que es muy verosímil, que Magallanes se precipita tanto porque trata de evangelizar a toda leche para convertir a esa gente en cristianos y así los portugueses no pudieran avanzar bajo esa bula, ¿no? Y claro, para evangelizar ya había que poblar de algún modo. Aunque era comerciar, no era el objetivo, pero había que poblar porque para evangelizar tienes que tener a la gente sujeta, tienes que tener... Y entonces ahí ya se produce ese tipo de problemática. Claro, es un fracaso. Eso es un fracaso, Magallanes. La acción es completamente imprudente, la que realiza, y deja la expedición sin cabeza, pero sin cabeza además, sin cabeza literal, que quedan como pollos sin cabeza por allí, navegando, que no sabían a dónde iban, ni dónde pisaban, ni nada de nada. Los pilotos que fueron sustituyendo a Magallanes, pues no se enteraban absolutamente nada. Al final, gracias a pues, pilotos locales y tal igual, consiguieron llegar a las Molucas y ya después ya pues, la precipitación de la salida a toda leche, ¿no? Porque sabían que los portugueses estaban persiguiendo. Entonces, digamos que es una empresa netamente comercial, completamente comercial, pero tiene el objetivo de, digamos, establecer alianzas con los indígenas para que aquello sea estable. Y entonces esas alianzas implican ya cierta evangelización y la evangelización ya implica cierta población. En cualquier caso, efectivamente, ya la siguiente expedición, la de Madrid, en 1525, ya va con toda la intención de poblar, Entonces ya es así, ya fracasa, pero esa ya va con toda la atención, además ya después de haber instituido una organización, una institución, valga la redundancia, que es la Casa de La Coruña, la Casa de la Especiería, llamada, de La Coruña, que es el equivalente a la Casa de Contratación de Sevilla para los asuntos americanos, pero para los asuntos asiáticos, con sede en La Coruña, ¿no? Que es de donde parte la expedición de Loaiza, Loaiza Elcano, la siguiente expedición, donde muere Elcano, pues, y donde aparece, digamos, por primera vez una figura excepcional, una figura impresionante, una biografía realmente sorprendente, como puede una personalidad así, que es Urdaneta, Andrés de Urdaneta. Entonces aparece ahí en la expedición de 1525. Entonces, digamos que ya, bueno, que este tipo de expediciones nunca son puramente comerciales, obviamente. Te tienes que encontrar con una materia indígena con la que tienes que tratar y entonces, pues, y España, la perspectiva que llega no es la de la factoría, no es esa. Entonces, el canon que se va estableciendo americano, que trasladarán a Asia, no es el canon portugués, que es el canon de la India, el canon de la costa malabar y tal y cual, de los portugueses, sino el canon americano, que lo trasladan al extremo oriente. Y entonces, pues, al final queda una cosa que es ni para ti ni para mí, ¿no? Porque que es el caso de Manila, que es una especie de factoría, pero porque está rodeada de chinos completamente, los llamados angleses y tal, con muy pocos españoles, no es una población como pueda ser México, como no. Pero, claro, está 300 años aguantando. 300 años. Claro que una de las claves que se ve que no es igual que América, lo que hacen allí los españoles, pero que tampoco es lo que hicieron los portugueses, es el hecho de que hoy en Filipinas es la única potencia católica, es decir, el único país de Asia católico, Filipinas, con 90 millones de personas, que no estamos hablando de... el único país católico de Asia, consiguieron implantar el catolicismo, pero que no habla español. Entonces, digamos, ahí está la imperfección de las Filipinas, ¿no? de la reproducción del modo de imperial español en Extremo Oriente. Quedó como medio hecho.
Y eso es muy bonito, porque las cosas que están medio hechas, como Darwin, los cormoranes ápteros, ¿no? que era muy significativo de cara a la evolución, un cormorán áptero, pues esto es una cosa parecida. Filipinas es una especie de provincia áptera americana, ¿no? Entonces, no habla español, aunque ha generado una literatura en español, que es el escritor más importante de Filipinas, es un escritor español, que es José Rizal, que ha escrito en español, que es el escritor más importante, más reconocido de Filipinas, está en español, pero no habla español. Hay unos 3.500.000 de hablantes en Filipinas, y de la Constitución, que era una lengua que estaba en la Constitución de Filipinas, la retiraron en 1906. También por acción de los americanos y tal, ¿no? Estados Unidos allí, después Japón y tal, pues en Filipinas, pues el papel de España lo fueron arrinconando y tal, ¿no? Entonces, pero es interesante eso, ver cómo, digamos, no fue Portugal, o sea, no hizo lo mismo que Portugal. En Portugal está Macao, pero claro, Macao no es un país, es una ciudad, tiene... Y es China netamente ya, Macao, ¿no? Tiene algo ahí, que un resabio y tal, pero es netamente China. Sin embargo, Filipinas, pues es católica, ¿no? Entonces, eso es curioso, ¿no? Bueno, curioso. Es, digamos, un efecto que prueba, actual, es prueba de que la intervención, la acción de España es diferente, no es como la portuguesa, no es a base de factorías tal, sino que penetra, trata de implantarse, de arraigar. Morales Padrón, el historiador Morales Padrón, en muchos de sus libros, vamos, pues en uno de ellos, es un historiador excepcional, vamos, a mí me parecen pues, temas americanos de lo mejorcito que se puede leer. Y en uno de ellos se establece pues, una distinción entre los portugueses y españoles. Esto se contempla, la historiografía lo contempla. Sobre todo la historiografía que está más metida más a pie del cañón de los archivos. En cuanto estás con los archivos, pues la ideología se pierde un poquito, se disuelve, ¿no? Y entonces la reconocen naturalmente y al imperialismo español, al imperialismo de arraigo, se arraiga, mientras que el portugués no. El portugués es de factoría. Entonces son imperialismo de factoría frente al imperialismo de arraigo. Y el español es un imperialismo de arraigo, como el romano y tal. Entonces, y los propios chinos, esto es lo más bonito ya. O sea, los propios chinos perciben la diferencia, que confundían a los españoles y portugueses, como nosotros confundimos a todos los chinos, que nos parecen todos el mismo, ¿no? Pues incluso con los coreanos y los japoneses, pues bueno, ya hay que hacer un esfuerzo de, a lo mejor con cómo van vestidos y tal y cual, ¿no? Para distinguirlos. Pues ellos con nosotros exactamente lo mismo, ¿no? Con portugués y nosotros mismos, los portugueses y españoles, que somos lo mismo. Cualquiera, no hay quien nos distinga. Pero los chinos los confundían, obviamente, a portugueses y españoles. Es más, los portugueses muchas veces hacían racias y tal y acusaban a los españoles, a los castellanos. Entonces, pero los chinos empezaron a distinguirlos. O sea, es que estos no... Dicen los chinos, en documentos de los chinos, testimoniales, diciendo, es que estos no quieren hacer lo mismo que estos otros. Estos quieren quedarse con lo nuestro. Dicen los chinos respecto a los españoles, frente a los portugueses. Entonces, ellos, los chinos que no saben ni de imperialismo generador ni de depredador, no tenían ninguna noticia de... Lo único que sabían los chinos de los occidentales era de las guerras de las cruzadas, y a todos nos llamaban francos. O sea, todos éramos franceses para los chinos, vamos, en definitiva. Y eso sí que no lo vamos a tolerar, los españoles. A mí que me llaman portugués, bueno, al final acabo soy de Vigo, pues bueno. Pero que me llaman francés ya no. Ese ya es un problema. Eso ya es un problema. De hecho, bueno, la nación española, si no es por la guerra con los franceses, por eso digo. Vamos a haber tenido 100 años de guerra con los franceses para haber formado un espíritu nacional medio patriótico, ¿no? Eso es. Hay una cosa, bueno, ya por ir terminando, ¿no? Porque la verdad que yo recomiendo mucho a la gente que se lea este libro porque tiene tintes de novela histórica en algunos momentos, porque es que lo que se cuenta es muy trepidante, ¿no? Y por ejemplo, cómo se propone eso, la presencia de España en China, ¿no? Que hay un momento en el que el Imperio Español pues se plantea incluso anexionarse China y otras muchas cosas, ¿no? Lo que es la vuelta, tratando de esquivar la presencia de los portugueses, porque había que pasar por ese mismo
recorrido, pero hay un tema del que sí me gustaría hablar, aunque sea un par de minutos, que es la importancia que tú le das, que no le da a otra gente, al poner por escrito sobre un mapa un territorio, ¿no? Por ejemplo, muchas veces hemos tenido que leer que no, los vikingos llegaron a América antes que los españoles, ¿no? Pero la importancia, para hablar de un descubrimiento, la importancia que tiene fijar sobre un mapa unas fronteras y un mundo que antes no estaba. Y que ese es el gran cambio probablemente a nivel histórico y que luego Yuri Gagarin cuando salga va a ver prácticamente lo mismo que ya estaba fijado allí, ¿no? Eso es, sí, esta perspectiva es la que da la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, ¿no? La que yo pretendo moverme y precisamente subrayar la idea de descubrimiento a partir de esas coordenadas, porque creo que es la realidad, claro, obviamente. Es decir, vamos a hacer el símil, porque como con los griegos a todo el mundo le viene bien, pues los griegos lo respeta a todo el mundo, los baceos, los íberos, los tal, no sabían que vivían en una península. No habían visto la península ibérica. Vivían en ella, pero no la habían visto, porque la península tiene que verse en un mapa, que es una estructura peninsular, y eso solo se reconoce en un mapa. Entonces, ¿quiénes nombran a la península ibérica? ¿Y quiénes la descubren? Por lo tanto, no los habitantes que estaban en su interior, que a empezar no sabían ni que había unos otros habitantes en otros vecinos, porque no, el horizonte de los vaceos, pues más allá de Gredos, pues a lo mejor no sabe. Entonces, pues son los griegos, que vienen desde el exterior, que son capaces de recorrerla náuticamente, esa península, para negociar, por ejemplo, con el estaño, con las Islas Británicas y tal, las rutas ya griegas del estaño, ¿no? Entonces ahí perciben que es una península. Pues esto es exactamente lo mismo. Porque como somos españoles, pues, y no griegos, pues no. Pero es que América, si no está fijada en el mapa, no se sabe cuál es su estructura. Y claro, no es una península, es un continente entero respecto de una esfera. Y entonces, claro, ya no solamente que se descubra América por Colón y todas las expediciones, y la expedición del Cano, Magallanes del Cano, que descubre la masa oceánica más grande del planeta, que es el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, sino que se descubre todo, porque hasta que no se descubre el Pacífico no se entiende bien la relación entre América y Asia. Entonces, ¿Colón descubre América? Tampoco es correcto decirlo. A pesar porque pensaba que era Asia, aunque al final ya admite que no, y busca el estrecho. Colón busca el estrecho, además tiene el proyecto, según sus hijos, Diego Colón, y en una conversación que tienen una carta, Fernando y Diego, tenía el proyecto de dar la vuelta al mundo. Pero en plan espíritu deportivo, por así decir, lo diría Ortega. O sea, no con el objetivo, la expedición de Magallanes del Cano dio la vuelta al mundo por accidente, digamos, porque el objetivo era tal y después tuvieron para que esa relación con las especierías fuese consistente, tuvo que hacer la vuelta al mundo, digamos, por accidente, ¿no? Sin embargo, Colón quería realizarla, la vuelta al mundo, tal cual. No lo hizo, por supuesto, fue el Cano. Entonces, el hecho de fijar en el mapa, de reconocer en un mapa una estructura que implica todo ese ejercicio náutico, toda esa experiencia náutica, ese bagaje náutico extraordinario, que es que necesitas mucho, necesitas pelearte con la experiencia, digamos, de la náutica. Que esa náutica después, esa experiencia y ese reconocimiento del territorio por la náutica, territorio marino y terrestre, después tienes que filtrarla hacia unos mapas. Y finalmente reconstruirlo todo en un mapa mundi, para que realmente sea un mapa de verdad. Y entonces todo este ejercicio, pues fue 2 hilos, dale que te pego con el tema. Y entonces, pues yo creo que el interés más importante del libro, o lo que trato de justificar desde el punto de vista filosófico precisamente, es que digamos, todo ese aventurerismo, que lo hay, ¿no? Es decir, el capítulo segundo particularmente, que es el que describe absolutamente toda la expedición, ¿no? Y tal, pero digamos que el peso del asunto está en el que el mundo, en su integridad, el orbe, se configura con esta expedición. En su integridad. Es decir, es una revolución absoluta y total. Todo lo demás se viene abajo. Sí, es verdad que con aquello de Chartres, ¿no? De la escuela de Chartres, somos, si vemos más lejos,
¿no? Es porque somos enanos subidos a hombros de gigantes, ¿no? Bueno, pues sí, por supuesto, estos reconocen la labor anterior, naturalmente, pero ven más lejos, tanto que ven el mundo realmente, el mundo tal como lo conocemos. Vamos, yo, fíjate, no conseguí nunca decir esto en ningún medio que me preguntaron y tal, pero yo creo que es así, desde el punto de vista periodístico como total, yo creo que a lo mejor la Tierra dio la cara con la expedición de Elcano y Magallanes, dio la cara por fin. La cara oculta de la Luna y tal, pues la Tierra dio la cara, es decir, la Tierra, la estructura geográfica, la estructura cosmográfica, geográfica particularmente, de la Tierra, da la cara, la faz, la ofrece por primera vez aquí. En los mapas que se derivan de la acción náutica de esta expedición, los de Toreno, los de Rivero, etcétera. Después, los de Juan Vespucho, el sobrino de Américo Vespucho, el propio Colón, Fernando Colón, que está, digamos, también en el tema de las... Porque Fernando Colón, que esto se suele olvidar y es realmente sorprendente que se olvide, Fernando Colón es el que fija por primera vez un patrón cartográfico, a instancias de quien primero fija un patrón cartográfico, que es la Casa de Contratación de Indias. El primer sujeto que fija un patrón con el cual realizar mapas para que se reproduzcan y todos se tengan los mismos mapas, se hace en la Casa de Contratación y es Fernando Colón el que lo hace, el hijo de Cristóbal Colón. Entonces, que tenía encargado ese encargo, ¿no? Y entonces, los mapas que se producen a partir de aquí, claro, son mapas además geopolíticos ya, puesto la bandera de España y tal en los mapas para que se vea dónde están los mitos, dónde está uno. O sea, son mapas con toda la intención, lógicamente, diplomática de marcar territorio, ¿no? Son mapas como los perrillos cuando hacen pis, pues eso, ¿no? Entonces están puestas así las banderas y tal para marcar el territorio. Pero tienen toda esa intención, cosa que los mapas antes, pues bueno, eran más... No tenían este sesgo político, tenían más un sesgo teológico, los mapas T o T, ¿no? De los anteriores y tal, aunque tenían sus banderitas y cosas, ¿eh? Siempre hay un rasgo político, siempre, la política aparece siempre. Pero aquí es que este tiene su objetivo. Entonces, América es un producto de la cartografía, de las matemáticas y de la cartografía. No es un producto del sujeto que está metido en un continente que no sabe ni dónde está. ¿Cómo va a descubrir? Lo que descubre pues es el horizonte de las montañas que tiene delante y ya está. Pero no tiene una cartografía de América. Ni los incas ni los aztecas no tenían una cartografía americana. Es más, la conexión entre Asia y África, pues el estrecho de Bering, pues fíjate, se descubre mucho más tarde, pero vamos, ya se sospecha, por ejemplo, Acosta, o que esta sospecha que hay un... Porque es una cartografía que va penetrando, ¿no? Y Acosta, José Acosta, en la historia natural y moral de las Indias, sospecha de que ahí tiene que haber un estrecho. A cuento de, analizando el origen de la población americana, cómo pudo haberse producido, ¿no? Entonces, a cuenta de eso. Y después también la geopolítica, de nuevo, interesaba saber si había un estrecho o había una continuidad. Si había una continuidad entre Asia y América. Un piloto, por ejemplo, de Legazpi, Juan de la Isla, le plantea a Legazpi una expedición que vaya por ahí para la conquista de China. Porque conectar Filipinas por tierra con Hernán Cortés iba a facilitar muchísimo la tarea de conquista de China, porque el problema estaba en que podían ir, pero la dificultad en la vuelta. Entonces, ahí tenían una conexión terrestre de ida y vuelta, por terreno que no tenían que... Portugal no tenía que pintar nada, y entonces a ver si la había. Entonces le propone esa expedición, pero al final no se produce la expedición de Juan de la Isla hacia el norte y hubiera descubierto el estrecho de Bering, claro, pero no lo hizo. En fin, o sea, y ahí hay un montón de documentación que está sin tocar, ¿eh? Por ejemplo, yo he visto en el AGI, en el Archivo General de Indias, toda la documentación de esta expedición, de esta propuesta, que es una propuesta, pero una propuesta que le planea absolutamente todo, ¿eh? Las cosas que tenían que llevar, no sé qué, no sé cuántos hombres, todo está planteado. Y la justificación de Juan de la Isla, este capitán, que es realmente
un piloto muy ducho, muy experimentado y muy inteligente las cosas que le plantea Legazpi. Si queremos ir aquí, no sé qué, los pasos que va dando Legazpi están buena parte guiados por este Juan de la Isla. Pues toda la documentación está sin tocar. No hay ningún estudio de absolutamente nada acerca de esta personalidad, de Juan de la Isla, por ejemplo. O sea, que hay cosas por ahí abiertas y que, vamos, que yo invito a quien le pueda interesar la labor de exploración del Archivo General de Indias. Es que es un imperio de 3 siglos, pasando por la historia y envolviendo 3 océanos. Entonces, claro, eso genera una cantidad de papeles impresionante, ¿no? Sí, entonces, pues, la otra vez que teniendo en cuenta que escribía todo el mundo, no solo las autoridades. Exacto. Tiene una cultura muy libresca, la española, muy libresca, muy libresca. Ahí escribía todo Kiski. Los pilotos, los marineros, dejaron su testimonio por escrito. O sea, era muy alfabetizada, una sociedad muy alfabetizada frente a lo que se suele opinar y tal. Hombre, había una alfabetización, no son las sociedades actuales, obviamente, de la nación moderna, contemporánea, que es la industria de muchas cosas, ¿no? Que implica la alfabetización total, ¿no? Como es la actualidad. Pero siglo XVI, muy alfabetizada estaba esa sociedad. O sea que, bueno, en fin. Vamos a concluir ya, te voy a liberar ya de la pero haciendo una pregunta que yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Cómo va ese libro? No ha salido todavía, ¿no? Bueno, estamos ahí en ello. Es complicado porque, bueno, el tema de 1432 es una fecha muy fija. Hemos tenido ya trabajo hecho bastante. El tema de la expedición Magallanes-Elcano es un proceso muy concreto, ¿no? Pues ceñir a él, tal. Esto es más amplio, más. Y entonces, pues eso hace que requiera de más lecturas y más cosas, ¿no? Y el tema de la reconquista es un tema que, aparte de tener una literatura enorme, ¿no? Bueno, no menor tampoco que el tema americano, ¿no? Pero ni mucho menos, a lo mejor es menor que el tema americano. Pero claro, los documentos son mucho más imperfectos, el latín está mucho más presente, en fin, tienes ahí una serie de dificultades que no tienes en el otro terreno. Entonces, pues bueno. Pero ahí vamos. En 2 meses lo tengo que terminar, así que... Vale, entonces se terminará. Sí, tiene que terminar, sí. Pues te invitaré de nuevo. Además, hay un tema del que quizás te lo propongo un día, porque me gustaría hablar del tema de la nación, pero yo no lo veo tan claro y veo que tú tienes muy claro la nación a partir de cierto momento. No es nada claro y es muy discutible y tal, pero creo que es un país muy distinto a otros en ese sentido, porque si quieres puedes fijarla, no sé, en 1812, la Constitución, cuando habla de españoles, de ambos hemisferios, pero entonces, claro, entonces no hay independencia, ¿no? Porque lo que hay es hurto de una parte de España, porque eran españoles y eran provincias. Cuando se habla, por ejemplo, del ferrocarril, ¿no? ¿Dónde se hace el primer ferrocarril? Y dicen Barcelona-Mataró, ¿no? En Cuba se había hecho antes, que era una provincia española. Entonces, cuando se separa Cuba, lo que te están robando una parte de lo que era España, ¿no? Que sí, no, hombre, y Santa, por ejemplo, es otro momento clave. Sí, pero bueno, el hecho de que se expanda esa nación no significa que no tenga un núcleo, ¿no? Un origen. Entonces, yo estoy barajando creo que mucha nitidez, porque yo creo que se ve muy bien la lengua. Hay otras naciones que a lo mejor no tienen ese origen, ¿no? Pero la lengua española, es decir, lo que antes era el castellano, en la edad medieval, claro, tiene una particularidad que nosotros podemos ir hacia atrás, digamos, desde el punto de vista literario, y llegamos hasta el siglo XIII perfectamente. Es decir, podemos leer hasta el siglo XIII. Más allá ya no, porque ya está en latín. Pero crónicas podemos leer hasta el siglo XIII, la crónica de Alfonso X. Es decir, la labor de Alfonso X ahí fue muy importante, yo creo, que convirtió el castellano en una lengua política, en una lengua de todo tipo, ¿no? Comercial, de mucho, o sea, el scriptorium alfonsic, como lo llaman, ¿no? Pues no es que fabricase, pues ya estaba hecha, ¿no? O sea, ya era sobre unas bases, pero digamos, puso una plataforma de acción que ya la península prácticamente conquistada. De hecho,
testamento de Fernando III, lo da por conquistado, porque la que no está conquistada está avasallada, que es Granada. Entonces, digamos, esto es lo que le dice a Alfonso, ¿no? Le dice, está íntegra. España está recuperada íntegramente, porque la que no está conquistada, labor hecha de Fernando III, de toda la que es vaya al Guadalquivir, está avasallada, que es Granada, que nace como vasalla de Castilla, Granada, el reino de los nazaríes no podemos... Entonces, claro, ya ha cerrado el ámbito peninsular. Y el nombre de Hispani, esto lo dice muy bien José Antonio Maraval, el nombre de Hispani solo lo recibían los cristianos de la península. Los musulmanes no recibían el nombre de Hispani. Y entonces, derivado de ese Hispani, ya aparece el nombre de españoles refiriéndose al conjunto peninsular. Como sabéis, es el siglo XIII. Esto sobre todo Américo Castro se encargó mucho de subrayarlo a partir de los análisis de Auswisser, como se llama, un suizo que hizo unos del origen de la palabra español, del gentilicio español. Fijaos, siglo XIII, XII a lo sumo, la pesa lo echa para atrás al XII, pero no vas para atrás. Más para atrás no te puedes ir. Entonces, claro, con las palabras son muy significativas, obviamente. Cuando aparece la palabra es que algo hay ahí detrás, ¿no? Entonces, la palabra español es del siglo XIII, XII, como mucho finales del XII. Pero se refiere a la península. Y se refiere es un nombre de origen languedociano, es decir, de origen provenzal, es un provenzalismo español, que se refiere a los que están del otro lado de los Pirineos, en general. Claro, el pueblo que está inmediatamente después de los Pirineos, desde Languedoc, son los catalanes. O sea, los primeros españoles nombrados como tales son los catalanes. Encima. Entonces, pues claro, es llamativo, ¿no? Pero ya son españoles, para los que se llaman desde fuera, ¿no? Ya son españoles, ya están siendo nombrados como españoles, el conjunto. Claro, pero ahí estaría Portugal. Sí, es que Portugal, también se llamaba el propio Camões habla de sí mismo como españoles, porque ahí son los hispani, ahí hay una indefinición, pero claro, es que Portugal son más o menos españoles, efectivamente, ¿no? Entonces, sí. De este tema, porque vale. yo eso es jodido, sí. Más claro que yo. No, yo estoy en ello y, hombre, tiene sus problemas y tal, pero yo tengo argumentos y además creo que sólidamente documentados como para sostener con cierta consistencia lo que estoy diciendo. El siglo XIII como clave del origen de la nación española como tal nación en sentido histórico, no como una nación política, pero como en sentido histórico. Ahí hay una serie de uno de los autores, en este sentido, yo creo que es mucho más... Yo soy más castrista que Sánchez albornocista. Sánchez Albornoz, la nación española ya la fija en Covadonga. ¡Pum! Los españoles están... No, eso no tiene ni pies ni cabeza. Ahí no hay nación española. En Covadonga no hay nación española, eso también te lo digo. Es decir, no hay una serie de pueblos que están, digamos, siendo coordinados políticamente por una serie de jefaturas. El concepto de rey ni siquiera es estable. Pelayo no se llama rey, se llama príceps. Es una continuidad visigoda muy evidente. Sí, pero hay una transformación, una ruptura total con los visigodos. De hecho, se podía significar esa ruptura cuando en Castilla se quema el fuero juzgo. Se quema el fuero juzgo. Nosotros tenemos otro derecho. O sea, el conde Fernando González quema el fuero juzgo. Eso es digamos, un indicio claro de que ellos tienen conciencia de que son otra cosa y además no se restaura ni el aula regia, no se restauran las instituciones visigodas para nada. De hecho, no se llaman reyes godos a sí mismos. Pelayo, no, son otra cosa. Pelayo, ya te digo, ni siquiera hay estabilidad del rex, aún no es un rex, tienen distintos nombres. Después aparece la noción de imperio con cierta inestabilidad también, a partir de Alfonso III, ¿no? El Magno. En fin, pero... Y ahí sí aparecen distintas naciones. Está la nación gallega, que son los extremos en principio, los gallegos y los vascos, que conservan sus lenguas, que tal, y entonces se van digamos, políticamente se van juntando, se van estableciendo, por razones políticas, se van
digamos, consolidando, ¿no? Cohesionando esas distintas sociedades nacionales diferentes, gallegos, y ¿por qué esa diferencia? ¿En dónde se conservaría esa diferencia? En las lenguas. La lengua, claro, es que la lengua es muy importante, porque la lengua habla de una sociedad que de alguna manera tiene una independencia con respecto de otras porque hay un idioma común que no tiene con otras. Claro, el idioma es muy diferente, porque es que con el idioma llegas hasta la cama, hasta donde se produce la nación biológica. O sea, la nación, el mecanismo de propagación de una nación es la cama. Es claro, entonces, y para engañar a una chica, pues tienes que hablarle para llegar hasta la cama. Hace poco te he visto que has compartido una foto del libro de Stalin, del marxismo, la cuestión nacional del marxismo, el marxismo, la cuestión nacional, el libro de Stalin, y ahí Stalin hace una definición de nación que a mí me gusta mucho, basada en 5 puntos. Habla de la lengua. Escuché el vídeo, Escuché el vídeo, está muy bien hecho, y te felicito por el vídeo, y muy necesario además. De hecho, él habla precisamente de que si solo es la lengua, los ingleses y los norteamericanos deberían de ser una misma nación, sí. O los judíos con el tema de las tradiciones. Es decir, me gustó bastante, yo no lo conocía, ahora estoy leyéndome y trabajando bastante para hacer un vídeo en el de los fundamentos del leninismo. Sí, y sí. Desde luego que te desmonta absolutamente esta teoría de que Trotsky era un superideólogo y Stalin era un hombre de partido. Totalmente, no. Los fundamentos del leninismo es una obra muy importante. Yo creo, es verdad que bebe mucho de Lenin, obviamente, pero le da un sesgo, le da además una capacidad de síntesis realmente formidable, ¿no? Es un autor a tener en cuenta, por supuesto. Lo que pasa es que es escueto, digamos, no ha escrito mucho, pero lo que ha escrito está muy bien. De hecho, tiene una cosa, los fundamentos del leninismo, que es que te habla de que el leninismo es el marxismo de la época en la que él está escribiendo, es decir, de los años 30, pero te abre tanto la interpretación a que como el mundo ha cambiado y el marxismo va en función de ese mundo, como el mundo del 2020 es distinto y la España 2020 es distinta, el marxismo sería de otra manera, cosa que sí. Los que dicen que han leído a Marx y demás han quedado ahí, se han quedado en Marx, sin embargo ya Stalin te lo está dejando totalmente abierto a una reinterpretación continua del movimiento. No es un dogmático, ni mucho menos, efectivamente. Bueno, la verdad que una gran... Lo que pasa es que el tema de la lengua, yo creo que sí, Stalin en cualquier caso promovió también la rusificación y Entonces, precisamente porque la lengua es muy importante en este sentido como nació, y ya además, claro, ahí estamos hablando, y cuando se convierte en una cuestión nacional, el tema, cuando aparece la nación política. Hasta ese momento no tiene sentido la cuestión nacional, porque de la nación no brota el Estado, digamos la soberanía. Se produce el problema nacional, la cuestión nacional, como llaman los marxistas, la cuestión nacional se produce cuando se asocia soberanía y nación, y eso no ocurre hasta 1789. Entonces, ahí se produce la cuestión nacional. Antes no tiene sentido plantearlo. No tiene ningún sentido. Nadie se planteaba la cuestión nacional antes. ¿Cómo es posible que de repente todo el mundo diga? Porque cuando tú asocias la nación soberanía, entonces, claro, la justificación de la soberanía es la nación. Claro, por eso yo te hablaba de la Constitución de 1812 en España. Claro, por supuesto. Y si partes de ahí, entonces la nación española no tiene nada que ver con la península. Es una cosa enorme. Claro, de ambos hemisferios, por supuesto. Sí. Yo estoy ahí, ahora en ese momento. Porque es verdad que hay gente que habla del tema de los decretos de nueva planta, pero a Navarra no le afectaron cuando por fin hicieron. Entonces, pero sí, ahí en la Constitución de Cádiz... La Castilla sí, curiosamente. Claro, es que los decretos de nueva planta también son... Es el derecho castellano que se trasladan, no, señor. Tan novedoso era el de la nueva planta para Castilla como para Aragón. Tan novedoso. Claro. O sea que... Pero bueno, de todas formas yo creo que hay una cosa que Bueno decía respecto al libro de Stalin y que hay que tener muy en cuenta, como casi todo, como todo lo que dice Bueno, que es que mantiene una perspectiva univocista de la idea de nación. Y la idea de nación es análoga, no es unívoca. Y eso hay que tener en cuenta. Stalin describe más o menos lo que se podría decir como nación histórica. Pero es que no es unívoca. La nación no es unívoca. Entonces, tiene esos 4 sentidos que, por ejemplo, distingue Bueno. Y claro, ¿cuándo surge la nación? Es una pregunta tramposa, porque parece que pide una respuesta unívoca y no es una respuesta unívoca. Yo es lo que trato de hacer en el libro. No hay una respuesta unívoca. La nación española, como nación política, surge en 1812, 1815, contra el francés. Pero la nación en sentido histórico, más o menos, sentido étnico, histórico,
esa es la que yo estoy tratando de fijar ahí sobre el siglo XIII, más o menos. Y claro, que es la que después justifica la nación política. La nación política pide una nación previamente establecida, obviamente. ¿Cuándo empieza esa? Ese es el tema. Menos en América, que las inventan después de las independencias. Claro. Sí, eso sí. Te agradezco mucho que hayas querido estar otra vez aquí, Pedro, aunque hemos tenido ese mini problema que hemos tenido que dejar de cortar, pero la verdad que me ha encantado la conversación y espero que sigamos teniendo más en el futuro. Bueno, pues un placer como siempre, Álvaro, y la verdad es que da gusto hablar contigo. Es un placer, de verdad.